Cuando una parada de tráfico rutinaria se vuelve violenta, el oficial de policía de Los Ángeles, Jason Walker, estrangula a un hombre negro esposado sin saber que la víctima es el hijo del poderoso gobernador del estado. A medida que se revela la verdad, se enciende una lucha por la justicia que revela un racismo y una corrupción profundamente arraigados dentro del sistema. Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Era una tarde cálida y soleada en Los Ángeles. Las calles estaban llenas de gente que se apresuraba para llegar a algún lugar. Los autos tocaban la bocina mientras intentaban moverse a través del denso tráfico. Marcus Bell, un hombre negro de 25 años, conducía a casa después de un largo día de trabajo. Acababa de terminar su turno en un café local y se dirigía a su apartamento cansado pero aliviado de que el día finalmente hubiera terminado. La radio estaba tocando suavemente. El zumbido del motor de fondo cuando Marcus giró a la izquierda hacia una calle más tranquila. De repente, las luces azules y rojas destellaron en su espejo retrovisor cortando la calma de la tarde. El corazón de Marcus dio un vuelco. Se detuvo a un lado de la carretera y se preguntó qué estaba pasando. Sabía que no había hecho nada malo. Su cinturón de seguridad estaba puesto. No había ido a exceso de velocidad y su coche estaba en buenas condiciones, pero no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. Respiró profundamente y agarró su licencia y registro de la guantera. El coche del oficial se detuvo detrás de él, y Marcus miró por el espejo lateral. El oficial que salía del vehículo era alto, blanco y vestía el familiar uniforme azul del LAPD. El oficial Jason Walker, según su placa, caminó hacia el coche de Marcus con paso decidido. Marcus bajó rápidamente la ventanilla intentando mantener buenas tardes al CM. «¿Oficial, hay algún problema?», preguntó Marcus cortésmente con las manos en el volante, tal como le habían enseñado a hacer en caso de un encuentro con la policía. El oficial no respondió de inmediato. Miró a Marcus a través de la ventana abierta, entrecerrando los ojos ligeramente, como si estuviera tratando de averiguar algo. Finalmente, después de una larga pausa, el oficial Walker habló con su tono frío y despectivo. «No señalizaste cuando giraste allí», dijo señalando vagamente la intersección. Marcus acababa de pasar. «Eso es ilegal». Marcus parpadeó. No recordaba no haber señalizado, pero tal vez había cometido un error. «Lo siento, oficial», dijo. «Debo haberlo olvidado. Solo estaba tratando de llegar a casa». El oficial Walker no respondió. En cambio, le hizo un gesto a Marcus para que saliera del auto. «Sal del auto», ordenó con voz plana. El corazón de Marcus se aceleró. No estaba seguro de lo que estaba pasando, pero algo no se sentía bien. «¿Es eso necesario?», preguntó con voz un poco temblorosa. «Ahora estás detenido. Sal del auto». El oficial espetó. Marcus dudó por un momento, pero sabía que discutir no ayudaría. Había visto las historias, escuchado las advertencias de sus amigos y familiares. Lo último que quería era empeorar la situación. Lentamente abrió la puerta y salió, manteniendo sus manos visibles en todo momento. El oficial pareció estudiarlo por un momento. Sus ojos escanearon a Marcus de la cabeza a los pies. Se dio la vuelta. El oficial Walker ordenó haciendo un gesto a Marcus para que mirara hacia el frente de su auto. Marcus hizo lo que le dijeron tratando de mantener su respiración estable. Su mente estaba acelerada. ¿Por qué estaba pasando esto? No había hecho nada malo, pero el oficial estaba actuando como si fuera culpable de algo. «Necesito registrarte», dijo Walker acercándose a Marcus. Tenso, sintiendo el peso de la situación empezar a asentarse sobre sus hombros. Lo habían detenido muchas veces antes, pero esto se sentía diferente. El aire se sentía más pesado, la presencia del oficial más amenazante. «Espera», dijo Marcus tratando de mantener la calma. «No tengo nada conmigo, no sé de qué se trata, pero no quiero problemas». A Walker no parecía importarle. Sin decir una palabra agarró el brazo de Marcus, tirándolo detrás de su espalda. El movimiento repentino hizo que Marcus tropezara ligeramente, pero no se resistió. Sabía lo que eso podía significar. Su mente recordó todas las historias que había escuchado de hombres negros como él que resultaron heridos, o peor, cuando se resistieron incluso por las cosas más pequeñas. «Solo estoy haciendo mi trabajo, oficial», Walker murmuró, apretando el agarre en el brazo de Marcus mientras lo tiraba hacia el coche patrulla. El corazón de Marcus comenzó a acelerarse, su pulso latía. «Detente más». El tono del oficial, la forma en que trataba a Marcus, había algo en sus ojos, algo que Marcus había visto demasiadas veces antes. Estaba siendo tratado como un criminal, aunque no había hecho nada malo. «Por favor, ¿de qué se trata esto?», preguntó Marcus nuevamente tratando de mantener su voz firme. Podía sentir su respiración atorándose en su garganta. Sus manos temblaban ligeramente mientras estaba allí de pie frente al auto. Su pecho se sentía apretado, el aire casi demasiado denso para respirar. Walker no respondió, en cambio empujó la espalda de
Marcus con fuerza empujándolo hacia la parte trasera del auto. Tírate al suelo, ordenó. Marcus tropezó, pero logró mantenerse en pie. No me estoy resistiendo, dijo rápidamente. Su voz se elevó. Solo dime qué está pasando. Sin previo aviso, Walker empujó a Marcus más fuerte, esta vez enviándolo al suelo con un fuerte empujón. Marcus aterrizó con fuerza sobre sus rodillas. El dolor se disparó a través de sus piernas cuando sus manos fueron rápidamente tiradas detrás de su espalda y esposadas. Hizo una mueca por la tensión de las esposas, pero no dijo nada. Estaba tratando de mantener la calma para pensar con claridad, pero se estaba poniendo más fuerte con cada segundo que pasaba. Mientras luchaba por respirar, vislumbró el rostro del oficial Walker, una mezcla de ira y algo más oscuro. Marcus no podía entender por qué estaba pasando esto. No había hecho nada para merecer esto, pero ahora estaba claro que el oficial Walker no estaba interesado en escuchar su versión. Solo estaba tratando a Marcus como a otro hombre negro para someter a otro sospechoso para controlar. El corazón de Marcus se hundió. Había escuchado historias como esta, historias de hombres negros tratados injustamente por la policía, y ahora parecía que estaba viviendo One Stop resistiéndose, murmuró Walker de nuevo mientras se arrodillaba junto a Marcus apretando su agarre en las esposas. No me estoy resistiendo, dijo Marcus jadeando por aire. Sus manos estaban detrás de su espalda y su pecho se sentía apretado. No podía respirar tan fácilmente como debería. El pánico comenzó a aumentar en su pecho, pero lo reprimió tratando de permanecer lo más quieto posible. No podía mostrar debilidad, no ahora, no con todo en juego. Justo en ese momento sonó el teléfono de Marcus. Escuchó el tono de llamada familiar a través del bolsillo de su chaqueta y lo hizo estremecerse. Era su padre. El nombre de su padre apareció en la pantalla. Gobernador David Bell, no responda. El oficial Walker ladró, pero ya era demasiado tarde. La mano de Marcus se movió instintivamente y buscó su teléfono. Papá, susurró. Apenas podía respirar, pero Walker inmediatamente apartó su mano de un golpe. La fuerza de su mano hizo que el teléfono de Marcus cayera al suelo. No toques tu teléfono. Walker gruñó con la cara a centímetros de la de Marcus. Cállate. El corazón de Marcus latía con fuerza en su pecho mientras jadeaba en busca de aire. La llamada de su padre era su único salvavidas, pero ya se estaba escapando. Quería alcanzarla de nuevo. Quería que su padre supiera lo que estaba pasando, pero sabía que era demasiado arriesgado. Se sentía impotente, como si se estuviera ahogando en la situación, y cuanto más duraba, más temía que pudiera empeorar. La espuma volvió a sonar. El sonido de su eco hizo eco en el tenso silencio. La respiración de Marcus se entrecortó. Esta vez no había escapatoria. ¿Su padre alguna vez sabría lo que le estaba pasando? ¿Alguien? El sonido del teléfono de Marcus Bill, sonando, hizo eco con fuerza dentro del auto. No era una llamada cualquiera, era una llamada de su padre, el gobernador David Bell, y Marcus no estaba seguro de si debía responder. El sudor goteaba de su frente mientras la voz del oficial Jason Walker se volvía más impaciente. La parada de tráfico había pasado de rutina a tensa en cuestión de segundos. Walker ya le había gritado a Marcus varias veces exigiéndole que saliera del auto. Al principio, Marcus había obedecido. Sus manos temblaban pero seguían siendo respetuosas, pero ahora que la ira de Walker crecía, Marcus podía sentir que algo no estaba bien. Salga del vehículo ahora. El oficial Walker volvió a ladrar. Su mano descansaba firmemente sobre el arma atada a su costado, listo para lo que fuera que pensara que podría pasar a continuación. Marcus ya estaba nervioso. Había escuchado historias sobre situaciones como esta. Hombres negros detenidos por las razones más pequeñas solo para que las cosas se salieran de control. La injusticia de la que siempre había oído hablar se sentía demasiado real. Ahora su pulso se aceleró cuando abrió la puerta y salió tratando de mantener la calma. ¿Todo bien? El oficial Marcus preguntó con voz firme, aunque por dentro estaba aterrorizado. Podía sentir el frío del oficial. Mirada cortándolo a través de él. Dime, Walker espetó, su voz goteando sospecha. Estás actuando extraño, pareces estar escondiendo algo. Marcus se congeló, sus manos lentamente se movieron a sus costados tratando de no hacer ningún movimiento repentino. Sabía cómo podrían ir las cosas y daba la impresión equivocada. No estoy escondiendo nada, dijo Marcus, su voz más tranquila. Ahora odiaba la forma en que tenía que hablar, la forma en que tenía que ser extremadamente cuidadoso solo para evitar molestar al oficial. Era un juego de supervivencia nada más. Walker no parecía importarle. Sin previo aviso, se acercó y agarró el brazo de Marcus, retorciéndolo detrás de su espalda. Oye, ¿qué estás haciendo? Marcus jade, o con acento agudo, tropezando hacia adelante. Cállate, y quédate quieto. Walker gruñó. Estás bajo arresto por resistirte. La mente de Marcus, dando vueltas resistiéndose, no se había resistido a nada. Las acciones del oficial no coincidían con la situación, no tenía sentido, pero antes de que pudiera decir algo más, Walker lo empujó bruscamente al suelo, inmovilizando sus brazos contra el asfalto. Quítate de encima, ¿qué estás haciendo?
gritó Marcus tratando de liberarse. Su respiración ya era superficial, el peso del oficial sobre él hacía cada vez más difícil respirar. Walker no se detuvo, presionó más fuerte sus rodillas clavándose en la espalda de Marcus, sacó las esposas y las apretó alrededor de las muñecas de Marcus, el frío metal se clavó en su piel, hizo una mueca, sintió como si todo su cuerpo estuviera siendo aplastado bajo el peso de la hostilidad del oficial. «Detente, deja de moverte», Walker gritó ahora apoyando todo su peso sobre el cuello de Marcus. «No irás a ninguna parte, no saldrás de esto». Marcus jadeó con acento agudo en busca de aire, el agarre del oficial alrededor de su cuello se estaba apretando, su visión se volvió borrosa mientras luchaba por respirar. El pánico inundó su pecho, su cuerpo comenzó a temblar, pero podía sentir que sus extremidades se debilitaban a cada segundo que intentaba girar la cabeza hacia un lado, pero solo empeoró el agujero del estrangulamiento. Sentía que se estaba asfixiando y todo el tiempo su teléfono seguía sonando. No era una llamada cualquiera, era de su padre, el gobernador de California, la única persona con la que Marcus siempre podía contar, la única persona que siempre le había dicho que estaba a salvo, que las cosas se pondrían mejor, pero no era así como se sentían las cosas. Ahora trató de gritar su voz, apenas un susurro. «Papá, por favor». Sus palabras apenas salieron de sus labios, apenas podía moverse, y mucho menos hablar. Walker ni siquiera parecía notar el teléfono sonando, estaba demasiado concentrado en sujetar a Marcus, sin darse cuenta de a quién estaba realmente lastimando. «Solo un poco más», Walker murmuró, su aliento caliente en el cuello de Marcus. «Vas a aprender algo». Respeto. El corazón de Marcus se aceleró, podía sentir la vida escabullirse de él, el mundo convirtiéndose en una mancha vertiginosa. El teléfono seguía sonando más y más fuerte, pero Walker no tenía intención de aflojar. El segundo se alargó hasta la eternidad mientras la mente de Marcus luchaba por aferrarse a la conciencia. Pensó en su padre, el gobernador David Bell, y en cómo nunca dejaría que trataran a su hijo así, pero ahora mismo Marcus ni siquiera podía aferrarse al pensamiento el tiempo suficiente. Su cuerpo lo estaba traicionando. Su padre, el hombre que podía mover montañas en el estado, no podía salvarlo de la ira de este oficial a menos que supiera lo que estaba pasando. «Papá, no puedo respirar». Marcus apenas logró decir, su voz se quebró y tenso. En ese momento el oficial Walker miró hacia abajo al teléfono que aún sonaba en el bolsillo de la chaqueta de Marcus. Frunció el ceño molesto por la interrupción. «Probablemente es una llamada al azar», murmuró. «Ignóralo». Pero no era cualquier llamada, el teléfono tenía el nombre del gobernador parpadeando en la pantalla, y cuando sonó la llamada había algo en eso que desencadenó una chispa de comprensión en la teniente Sarah Harris, que acababa de llegar a la escena. Harris había sido policía el tiempo suficiente para saber cuando algo estaba mal, había visto demasiadas paradas de tráfico intensificarse innecesariamente, pero había algo en esta que no le sentaba bien. Podía escuchar la respiración dificultosa de Marcus y sus débiles intentos de pedir ayuda, y podía ver la forma en que Walker estaba actuando, demasiado enérgico, demasiado enojado. No había razón para eso, nada de eso tenía sentido. Cuando vio la pantalla del teléfono, algo dentro de ella hizo clic. «Walker Harris», dijo bruscamente, su voz cortando la tensión. «Mire el teléfono». «¿Lo que?» Walker preguntó, su voz baja y confundida, el teléfono en sus oídos. «Esto no era solo una simple». Harris repitió con los ojos fijos en el nombre. «Es de la oficina del gobernador». Walker se congeló por un segundo. «Gobernador Bell», murmuró, como si el nombre no registrara bien. Harris se acercó, su mano moviéndose instintivamente hacia su radio. «¿No sabes con quién te estás metiendo aquí?» No esperó una respuesta, dio un paso adelante con cuidado, colocando una mano en el hombro de Walker y apartándolo de Marcus. Harris no estaba segura de qué le había pasado a su compañero, pero sabía que ya no era solo una parada de rutina. Había visto suficiente en sus años en la fuerza para saber cuándo las cosas iban demasiado lejos. Marcus, todavía jadeando por aire, estaba flácido en el suelo. Sus esposas se clavaron en sus muñecas, y su respiración era superficial. Su pecho subía y bajaba en sacudidas desesperadas. «¿Está bien?», preguntó Harris arrodillándose junto a Marcus y comprobando su pulso. Walker la miró sorprendido por el cambio en la situación. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz cargada de confusión. «Estoy tratando de salvarle la vida». Harris espetó, su voz aguda con autoridad. «Ya has hecho suficiente». Se movió rápidamente sacando su radio. El sonido del teléfono de Marcus, sonando de nuevo, llenó el aire, pero Harris no le prestó atención. Había cosas más importantes en juego. Ahora la vida de un hombre, de un joven negro, pendía de un hilo, y Harris no estaba dispuesto a dejar que se escapara. El aire entre ellos estaba denso de tensión. Estaba claro que algo había cambiado, pero Walker todavía estaba demasiado perdido en su propia terquedad para darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Por primera vez Harris se dio cuenta de lo que estaba enfrentando. No solo estaba lidiando con una parada de tráfico de rutina que salió mal, se enfrentaba a un sistema que había permitido que algo así sucediera, un sistema que podía hacer desaparecer la vida de un simple hombre negro en un instante, y ahora el gobernador iba a descubrir que la llamada de su oficina todavía sonaba en el bolsillo de Marcus. Era una llamada que tenía el potencial de cambiarlo todo. El oficial Jason Walker todavía respiraba con dificultad, sus rodillas presionando a Marcus Bell hacia atrás, mientras se esforzaba por sujetarlo. El aire a su alrededor estaba denso de tensión. El agarre de Walker en el cuello de Marcus era fuerte, y el hombre negro ya esposado no podía hacer
Nada más que jadear por respiraba, su cara se estaba poniendo roja y luego morada, y sus ojos estaban muy abiertos por el pánico. Sus manos atadas fuertemente detrás de su espalda eran inútiles, y cada segundo se sentía como una vida. La respiración de Marcus era superficial, su pecho agitado mientras la llave de estrangulamiento cortaba su suministro de aire. Su corazón latía en sus oídos, pero no podía emitir un sonido para pedir ayuda. Trató de moverse, pero su cuerpo se estaba debilitando, su visión borrosa. ¿Era esto? Iba a morir aquí en el asfalto. En medio de esto, la oficial Sarah Harris llegó a la escena. Su auto se detuvo con un chirrido detrás del auto del escuadrón de Walker. Había estado hablando por teléfono con su compañero hace solo unos minutos discutiendo informes de rutina, pero la urgencia en su voz cuando recibió la llamada la había puesto nerviosa. No fue hasta que vio los movimientos frenéticos de Walker y el cuerpo flácido de Marcus que se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Harris dio unos pasos rápidos hacia adelante tratando de darle sentido a lo que estaba presenciando. Walker gritó, su voz firme y clara: ¿Qué diablos estás haciendo? Walker no levantó la vista, su focus solo en sus acciones. Él se resiste, murmuró, apenas sonando como si creyera sus propias palabras. Su mano apretó más fuerte alrededor de la garganta de Marcus, cortándole el aire. Haciendo que la cara del hombre negro pasara de un rojo intenso a un tono más oscuro de púrpura. Apenas estaba consciente ahora. Su respiración era una serie de jadeos laboriosos y desesperados. El corazón de Sarah latía en su pecho. Ella también era una oficial, pero esto no estaba bien. No había forma de que un hombre esposado ya inmovilizado pudiera ser una amenaza. Su instinto le gritó que detuviera lo que estaba sucediendo, pero sus pies se sentían pegados al suelo mientras procedía a la situación. Miró a Marcus, sus ojos revoloteaban, apenas podía mantenerlos abiertos. Ahora sus manos, esas mismas manos, que habían sido levantadas en rendición, todavía estaban esposadas detrás de su espalda, completamente inútiles para defenderse. El corazón de Harris se aceleró, pero se impulsó a la acción. Dio un paso rápido hacia adelante, su voz cortando el aire espeso: Walker, quítate de encima de él. Ahora. Walker dudó por un momento, claramente confundido. ¿De qué estás hablando? Es un peligro. Se está resistiendo. Sus palabras salieron en ráfagas rápidas, como si necesitara justificar sus acciones. No, Harris gritó, su voz temblando ahora con ira. No se está resistiendo, está esposado, tienes que dejarlo ir ahora. Ella avanzó de nuevo, esta vez con un sentido más fuerte de propósito. Empujó el hombro de Walker, tratando de hacer que soltara el agarre. Por un breve momento no se movió. Luego, al ver la determinación en sus ojos, finalmente soltó su estrangulamiento. Marcus se desplomó contra el suelo, jadeando por aire, todo su cuerpo temblando. Harris se arrodilló a su lado, alejándolo de Walker, e inmediatamente comprobando si tenía pulso. Era débil, pero estaba allí. El pecho de Marcus subía y bajaba en respiraciones superficiales, su piel ahora de un color grisáceo enfermizo. Harris no perdió ni un momento más, sacó su radio de su cinturón. Necesitamos una ambulancia ahora. Ella encendió el dispositivo, su voz teñida de pánico. Este hombre está en serios apuros, pero incluso mientras hablaba su mente se elevó. ¿Cómo habían llegado las cosas tan lejos? ¿Cómo había Walker, alguien a quien ella había trabajado junto a él durante años, llegó tan lejos como para casi matar a un hombre que claramente no era una amenaza? Sarah, ¿qué pasó? Walker dijo, su voz ahora sonaba insegura. Estaba de pie detrás de ella ahora, secándose las manos en sus pantalones como si tratara de deshacerse de alguna culpa invisible. Harris le lanzó una mirada por encima del hombro, furia en sus ojos. ¿Qué pasó? Repitió con voz tensa. Casi lo matas, Jason. Eso es lo que pasó. Estaba esposado. No pudo resistirse. Walker parecía nervioso, sus mejillas sonrojadas. Se movió torpemente como si no estuviera seguro de cómo explicarse. Estaba haciendo movimientos. Pensé que estaba intentando algo. Su voz era defensiva, pero Harris podía escuchar los crujidos. Incluso él estaba empezando a dudar de sus acciones, pero el daño ya estaba hecho. El hombre que había jurado proteger a personas como Marcus Bell casi se había quitado la vida. Walker por primera vez parecía inseguro de su propia justificación. Harris se volvió hacia Marcus, sus manos presionando suavemente contra su pecho. Agárrate, Marcus. Susurró, su voz llena de preocupación. Solo agárrate, viene la ayuda. Los ojos de Marcus se abrieron por un breve momento, sus labios temblaron. Papá, por favor, susurró apenas audible, pero Harris lo escuchó. Miró hacia abajo al teléfono que aún sostenía Marcus en la mano, lo cogió rápidamente, sus dedos temblaban ligeramente mientras miraba la pantalla. El nombre que aparecía en él la sacudió: el gobernador David Bell. Harris se congeló. Marcus no era un hombre cualquiera en la calle, era el hijo del gobernador del estado. Había oído hablar de David Bell antes de que todos tuvieran su voz resonando en las noticias pidiendo una reforma policial y mayores protecciones para la comunidad negra, y ahora su hijo estaba tirado en el suelo luchando por su vida debido al mismo sistema contra el que David se había pronunciado. La comprensión golpeó duramente a Harris. Esta no era solo otra parada de rutina, era algo mucho más grande. Miró a Walker, que todavía estaba allí de pie, torpemente tratando de averiguar qué hacer a continuación. Este es el hijo del gobernador Bell. Harris dijo que su voz se tensaba con incredulidad. Todavía sostenía el teléfono de Marcus. La pantalla mostraba la llamada entrante de la oficina del gobernador. Se sintió como si el aire a su alrededor cambiara, como si las apuestas de la situación se hubieran disparado. Él
Rostro de Walker dijo lo que preguntó su voz de repente tembloroso. ¿Qué quieres decir? Se acercó más, sus ojos escaneando la pantalla del teléfono, su confusión se estaba convirtiendo rápidamente en miedo. Quiero decir, Harris dijo lentamente con cuidado, este hombre no es solo un tipo cualquiera, es el hijo de una de las personas más poderosas de este estado. Su corazón latía con fuerza en su pecho, no solo por Marcus, sino por ella misma. Había visto racismo en pequeñas dosis durante su carrera, pero esto era diferente. El trato de Walker hacia Marcus había sido innecesario, brutal y cruel, y ahora no había vuelta atrás. La verdad había salido a la luz y no habría forma de esconderse. Llama al gobernador al teléfono, murmuró casi como si fuera para ella misma. Ahora Walker la miró, su rostro era una mezcla de culpa y confusión. No lo sabía, dijo débilmente, no sabía quién era. Bueno, deberías haberte preocupado lo suficiente para comprobarlo, Harris espetó, deberías haberte preocupado lo suficiente para tratarlo como un ser humano, no solo como otro hombre negro. Asumes. Es culpable por el color de su piel. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. La boca de Walker se abrió y se cerró como si quisiera discutir, pero no salieron palabras. Todavía estaba procesando el peso de la situación y Harris sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que estallara la tormenta. No habría escapatoria de lo que acababa de pasar, no ahora, no cuando la vida de un hombre pendía de un hilo y su padre era una figura pública que pedía justicia. No esperó una respuesta. Harris tocó la pantalla del teléfono conectando la llamada a la oficina del gobernador. Cuando sonó el teléfono miró a Marcus, cuyo cuerpo todavía temblaba, todavía luchaba por respirar. Sus párpados se inundaron de nuevo, pero no pudo permanecer consciente. Por mucho más tiempo el teléfono sonó 2 veces, luego 3 veces. Harris sintió que le sudaban las palmas. Necesitaba al gobernador en la línea ahora, pero el mundo se sentía congelado. El único sonido era la ráfaga de aire del pecho de Marcus, mientras luchaba por respirar. Finalmente la llamada contestó. Este es el gobernador David Bell, dijo una voz en el otro extremo. Estaba calmado, controlado, pero había una clara sensación de urgencia en él. Este es el oficial Harris, dijo rápidamente, su voz temblando. Lo necesitamos aquí, señor, es su hijo, ha sido herido, necesitamos ayuda ahora. La voz en el otro extremo se quedó en silencio por un momento, luego la voz del gobernador llegó espesa con miedo y furia. ¿Qué le pasó a mi hijo?, exigió. Voy, llévalo a un hospital, ¿me escuchas? Llévalo a un hospital ahora. El león murió. Y Harris se volvió hacia Marcus. Espera, Marcus, por favor, susurró. Cuando escuchó las sirenas en la distancia, el sonido de las sirenas hizo eco en la distancia, sus ballenas agudas cada vez más fuertes. El oficial Jason Walker tenía su rodilla presionada firmemente contra la espalda de Marcus Bell, y su mano izquierda estaba envuelta alrededor del cuello de Marcus, en una llave de estrangulamiento. El aire a su alrededor se sentía espeso, como si pudiera romperse en cualquier segundo, pero Marcus no podía respirar. Su pecho se apretaba con cada segundo que pasaba. Su cuerpo estaba flácido ahora, su visión borrosa, y su cabeza daba vueltas mientras jadeaba en busca de aire. No sabía si saldría vivo de esto. Deja de moverte. El oficial Walker gritó, su voz aguda y autoritaria. Marcus apenas lo escuchó, ya se estaba deslizando hacia adentro y fuera de la conciencia, su cuerpo demasiado débil para defenderse, pero al oficial no pareció importarle su agarre, solo se apretó. No fue hasta que el teléfono de Marcus volvió a vibrar que algo en la situación cambió. La pantalla parpadeó con el nombre gobernador David Bell. Marcus padre. El teléfono siguió sonando, pero Walker lo ignoró, continuando apretando más fuerte. No le importaba quién era Marcus o quién llamaba. Todo lo que vio fue un hombre negro que se atrevió a cuestionar su autoridad, y en su mente eso era un crimen, pero Marcus apenas tenía la fuerza suficiente para mantener los ojos abiertos. No podía respirar, no podía moverse, y el sonido del teléfono ring se sintió como un eco en un vasto espacio vacío. Por favor, Marcus, susurró en voz baja. No podía decir mucho más que eso. Su garganta se sentía como si se estuviera cerrando, sus pulmones fallándole. Papá, por favor. Las palabras eran débiles, apenas audibles, y no llegaron a nadie. El oficial Walker no lo escuchó. El otro oficial, la teniente Sarah Harris, acababa de llegar y estaba viendo la escena desarrollarse. No sabía qué valía la pena, por supuesto, el miedo en los ojos de Marcus o la sensación de dolor en su estómago mientras miraba las acciones de Walker, pero había algo en la pantalla del teléfono que le llamó la atención. El nombre del gobernador David Bell no era uno que esperaba ver en una situación como esta. Su mente corría tratando de conectar los puntos. Este no era un hombre cualquiera, pero ¿era realmente posible? ¿Podría Marcus Bell, el hombre negro que luchaba por respirar bajo el agarre del oficial Walker, ser el hijo del gobernador? La teniente Harris dio un paso más cerca, sus ojos se movían entre el teléfono y Marcus. El teléfono que zumbaba parecía más fuerte ahora, casi exigiendo su atención. Se acercó al oficial y puso una mano en su hombro tratando de que la notara. Jason lo dejó ir ahora, ordenó. Jason se giró para mirarla con una mezcla de confusión y molestia en su rostro. ¿De qué estás hablando?, espetó, apretando aún más su agarre. Mira el teléfono, dijo, señalando. Ese es el hijo del gobernador Bell. Los ojos de Walker se entrecerraron y miró brevemente la pantalla, pero su agarre no se aflojó. Todavía no lo entendía, se estaba resistiendo.
Arresto no se va a librar fácilmente, gruñó Harris. Dudó, esto no estaba bien, algo no cuadraba, pero la urgencia en las respiraciones entrecortadas de Marcus era más fuerte que cualquier cosa que pudiera procesar en ese momento. Tomó la muñeca de Marcus, para comprobar si tenía pulso. Era débil, apenas allí, pero seguía allí. Jason, dijo su voz más suave esta vez. Tienes que parar, vas a matarlo. Walker no respondió, su enfoque todavía estaba en el hombre negro, debajo de él un hombre que asumió había estado tratando de evadir el arresto o causar problemas. La idea de que Marcus era alguien importante nunca cruzó por su mente. En sus ojos, Marcus era solo otro hombre negro que necesitaba ser controlado, pero ahora Harris podía sentir el peso del momento presionando algo diciéndole que necesitaba actuar rápido. Sacó el teléfono de Marcus de su bolsillo y contestó. Gobernador Bell, dijo tratando de estabilizar su voz. El teléfono crepitó cuando la voz del otro lado estalló. ¿Qué le está pasando a mi hijo? ¿Quién es ese oficial? ¿Qué le estás haciendo? Era David Bell, el gobernador él mismo. Su voz se llenó de pánico y enojo. La conmoción de escuchar al gobernador. La voz en el teléfono fue suficiente para enviar una sacudida a través de Harris. Rápidamente presionó el teléfono en la oreja de Marcus, aunque no estaba segura de si podía oírlo. Marcus, soy papá, dijo el gobernador Bell. Su voz se volvió más frenética. Marcus, háblame, por favor, háblame, ¿qué está pasando? La única respuesta fue un débil sonido de ahogo de Marcus. Harris trató de concentrarse, tratando de mantener vivo a Marcus, tratando de hacer lo correcto. Señor, no está respondiendo, está en apuros, necesita atención médica ahora. Las palabras se sintieron surrealistas. Ahora sabía quién era Marcus, sabía quién era su padre, pero también sabía que el oficial Walker no tenía idea de las consecuencias de lo que estaba haciendo. Sintió un dolor repugnante de culpa al pensar en cuántas veces había sucedido esto, hombres negros como Marcus siendo tratados como criminales sin pensarlo dos veces. La ley no los veía como personas, solo veían piel negra y la trataban como una amenaza. El segundo pasó borroso. Harris se arrodilló junto a Marcus y miró a Walker. Tienes que parar, esto no es solo otro arresto, ¿entiendes quién es? Sintió el peso de la situación cayendo sobre ella. La idea de lo que acababa de pasar y lo que todavía estaba pasando, pero Walker no la escuchó, o tal vez no le importó su agarre. No se aflojó. Esto es ridículo. Walker murmuró, su voz fría. No me importa quién sea, él se está resistiendo, y eso es con lo que estoy lidiando. Harris no sabía qué decir a eso. Nunca antes había estado tan disgustada por alguien en uniforme. Las acciones de Walker fueron crueles, pero más que eso nacieron de una creencia de que las vidas de los negros no importaban ni siquiera. Podía ver a Marcus como una persona. Jason, voy a hacer que te despidan. Harris dijo en voz baja poniéndose de pie. No podía creer que las palabras salieran de su boca, pero se sentían verdaderas. La voz del gobernador todavía resonaba en su cabeza, pero fue ahogada por el ruido en su mente. ¿Cómo podía algo así seguir sucediendo? El sonido de un auto acercándose rompió en sus pensamientos, y ella miró hacia arriba para ver a varios oficiales más llegando a la escena. El equipo de seguridad del gobernador Bell se estaba acercando. La tensión en el aire era más espesa que nunca. El teniente Harris, uno de los oficiales, dijo mirándola con una mezcla de confusión y preocupación. ¿Qué está pasando? ¿Quién es el sospechoso? Marcus ahora estaba apenas consciente, pero su respiración todavía era superficial. Todavía luchaba. Harris podía sentir su pulso revoloteando débilmente bajo sus dedos. Este no es un sospechoso cualquiera, dijo con voz firme. Este es el hijo del gobernador Bell, y esto debe detenerse ahora mismo. Era demasiado. Estaban sucediendo demasiadas cosas a la vez y se sentía como si el suelo se estuviera moviendo debajo de ella. No estaba segura de si había hecho lo suficiente para salvar a Marcus. No estaba segura de si podía, pero la multitud estaba comenzando a reunirse. La gente había visto lo que estaba sucediendo. Los teléfonos estaban apagados. Las cámaras parpadeaban. La noticia se estaba extendiendo rápidamente. Este no era solo otro arresto. Este no era solo otro hombre negro siendo maltratado. Este era el hijo del gobernador siendo estrangulado por un oficial que estaba demasiado cegado por el racismo para preocuparse. El padre de Marcus ahora estaba exigiendo respuestas que toda la ciudad estaba a punto de encontrar. Descubrió exactamente lo que había sucedido aquí y el oficial Walker estaba a punto de enterarse de que había consecuencias por pensar que podía salirse con la suya. La situación había ido de mal en peor y nadie, menos que nadie, Jason Walker, sabía cómo iba a terminar. Necesitamos ayuda médica, ayuda ahora, ordenó Harris. Pero la cara del oficial se retorció de incredulidad cuando finalmente liberaron a Marcus. El teléfono volvió a sonar más fuerte esta vez, atravesando el tenso silencio que había caído sobre la escena. La teniente Harris sintió el peso del momento presionándola. Su mano se cernió sobre el cuerpo inmóvil de Marcus. Su pecho apenas se elevaba con cada respiración superficial. Apenas había notado al oficial a su lado. El oficial Walker dio un paso atrás de repente, inseguro de sus acciones. Por favor, cójalo, logró susurrar Marcus entre respiraciones tensas.
Su voz apenas era audible, su mano todavía esposada detrás de su espalda tembló ligeramente cuando alcanzó su teléfono, el momento se sintió como si el tiempo se extendiera cada segundo más pesado que el anterior. Harris ya no podía ignorarlo. El teléfono que había continuó tocando mostrando el nombre gobernador David Bell miró a Walker, que no estaba prestando atención, su enfoque estaba en la multitud que comenzaba a reunirse detrás de ellos, gente gritando, algunos filmando con sus teléfonos. Harris vaciló pero luego tomó la decisión, tomó el teléfono, sus dedos rozando la mano temblorosa de Marcus, miró hacia abajo a la pantalla, su corazón latía con fuerza cuando vio el nombre de nuevo gobernador David Bell llamando. Ese es Harris, comenzó pero la palabra se atascó en su garganta, miró a Walker, que parecía ajeno a la gravedad del momento. Es su padre, Harris murmuró para sí misma, aunque no pudo evitar sentir una sensación de urgencia aumentando en su pecho, presionó el botón verde llevando el teléfono a la oreja de Marcus. Es tu papá, Marcus Harris, dijo suavemente inclinándose más cerca de él. Es el gobernador. Los ojos de Marcus se abrieron ligeramente y logró girar la cabeza lo suficiente para escuchar el teléfono. Jade, o con acento agudo, su respiración entrecortada. Papá, susurró, pero era apenas más que un suspiro. Harris pudo sentir su pulso debilitarse bajo sus dedos y su corazón se aceleró antes de que Marcus pudiera hablar más. La voz del gobernador llegó a través del teléfono aguda y exigente. ¿Qué le está pasando a mi hijo? ¿Qué está pasando allí? Su voz se quebró por la preocupación y la frustración. Harris, incapaz de contener la verdad por más tiempo, miró a Marcus, todavía luchando por respirar. Podía escuchar la preocupación en la voz del gobernador, pero se sentía desgarrada. No podía permitirse decir algo incorrecto, especialmente no ahora. Gobernador, necesitamos ayuda, se ha ahogado, no puede respirar correctamente. Dijo Harris, su voz vaciló ligeramente. Pudo escuchar el cambio en la voz del gobernador de inmediato. El miedo y la ansiedad fueron claros. ¿Qué? La voz del gobernador era casi irreconocible ahora. ¿Quién hizo esto? ¿Quién es responsable de lastimar a mi hijo? La mierda y sus palabras hicieron que Harris sintiera el peso de lo que estaba sucediendo. Las apuestas se habían vuelto más altas de lo que nadie podría haber imaginado. Harris solo pudo responder con una palabra. Su voz era baja pero llena de una sensación de pavor. Oficial Walker. Sintió que el nombre salía de sus labios como si tuviera un peso propio, pero no sabía si el gobernador podía escucharla o si lo creería. El mundo que había conocido. Las paredes azules del departamento. La placa que ella de repente se sintió distante, casi se oía en el fondo. Walker, que había estado de pie ociosamente cerca, de repente se dio la vuelta ante la mención de su nombre, su rostro se puso pálido, pero solo por un momento, la expresión de culpa rápidamente cambió a irritación cuando le dijo a Harris y al teléfono, estás cometiendo un gran error, Harris, no te involucres en esto, solo estamos haciendo nuestro trabajo, dijo Walker con su voz cargada de atención de alguien que sabía que lo habían atrapado, pero estaba tratando de ocultarlo. Ahora, retrocede, pero Harris se mantuvo firme. No estás haciendo tu trabajo, lo estás asfixiando. Walker, esto tiene que terminar ahora, respondió. El peso de las palabras pareció golpearla más fuerte de lo que esperaba. Ya no se trataba solo de Marcus, no se trataba solo de un oficial cometiendo un error, era un sistema y Harris lo sabía, pero antes de que pudiera responder, la voz del gobernador regresó por teléfono. Frenético. Ahora, ¿qué quieres decir? Oficial Walker, ¿qué estás diciendo? ¿Mi hijo está en peligro? El pánico era denso en el tono del gobernador y Harris no pudo evitar sentir su desesperación, sintió la presión aumentando tanto del gobernador como de la multitud detrás de ellos, todos los ojos ahora en la escena, no sabía qué decir, no sabía qué hacer a continuación, necesitaré refuerzos. Harris susurró en el teléfono sus palabras suaves pero firmes, pongan a mi hijo a salvo, ordenó el gobernador, su voz llena de autoridad, pero había algo más suave debajo de ella. También estaré allí, pero tienes que protegerlo, nadie lo toca, ¿me escuchas? Harris asintió, aunque sabía que el gobernador no podía verla. Sí señor, haré todo lo que pueda. Miró de nuevo a Marcus, su respiración todavía era superficial, sus ojos cerrándose, parecía estar entrando y saliendo de la conciencia, la vista le revolvió el estómago, y era casi imposible ignorar el miedo que Rose tenía en el pecho. Era demasiado tarde, ¿iba a salir vivo de esto? De repente otro oficial apareció en la escena, el oficial Daniels, un colega de Harris, había estado patrullando a unas cuadras de distancia cuando vio las luces intermitentes y las sirenas. Cuando llegó, rápidamente evaluó la situación, entrecerró los ojos al ver la condición de Marcus. Daniels se acercó pero Harris lo detuvo. Quédate atrás, Daniels, advirtió, su voz baja pero firme, este es mi caso. Daniels la miró confundido. ¿Qué quieres decir con qué está pasando? Manténlo en silencio, nadie necesita saber sobre esto todavía, dijo Harris. Sus ojos se dirigieron a Walker, que ahora caminaba detrás de ellos, claramente agitado. Daniels, todavía desconcertado, asintió, pero permaneció en silencio. Había aprendido con los años que Harris era alguien que no hablaba a menos que tuviera un plan, pero podía decir que esta situación era más complicada que cualquier cosa que hubiera encontrado
Harris no tenía mucho tiempo, rápidamente revisó el pulso de Marcus. Nuevamente, era débil, pero estaba allí. Apartó el teléfono de la oreja de Marcus y lo puso en altavoz para poder hablar con el gobernador nuevamente. Gobernador Bell, necesito moverlo, no está bien, no puedo esperar a los paramédicos, tenemos que llevarlo a un hospital ahora. Su voz temblaba, pero trató de mantenerlo bajo control. La respuesta del gobernador llegó rápidamente: haz lo que tengas que hacer, solo manténlo con vida. Su voz se quebró por la emoción y Harris podía sentir la presión creciendo dentro de ella, cada segundo contaba. Walker todavía estaba de pie a un lado tratando de recuperar el control de la situación. Su postura era defensiva, pero era obvio que su confianza anterior ahora estaba sacudida. No sabía qué hacer a continuación y eso lo hacía peligroso. Harris sabía que tenía que actuar rápidamente para asegurarse de que Marcus estuviera bien, pero lo último que necesitaba era que Walker empeorara las cosas. Daniels Harris dijo en voz baja y firme: traigan la ambulancia aquí ahora, no podemos esperar. Daniels asintió y se movió hacia la multitud. Harris volvió su atención a Marcus. Sus ojos estaban en él mientras trataba de mantenerlo despierto. Los minutos se sintieron como horas. Harris podía ver el pánico creciendo en la multitud detrás de ella. El murmullo se hacía más fuerte. Estaban comenzando a darse cuenta de quién era Marcus, quién era su padre, y la verdad comenzó a extenderse como un reguero de pólvora. El hijo del gobernador estaba en el suelo luchando por su vida, y esta no era solo otra historia de un hombre negro herido por la policía. Esto era personal. Esto era una tormenta de fuego política esperando a sucedió. Harris sintió el peso del momento, sabiendo que una vez que la verdad saliera a la luz, nada volvería a ser lo mismo. Harris, Daniels gritó desde atrás de ella: los medios están aquí, están haciendo preguntas, no vamos a poder ocultar esto por mucho más tiempo. Harris levantó la vista con el corazón palpitando. El mundo estaba mirando el sol, se estaba poniendo en Los Ángeles mientras la tensión en la calle se hacía más espesa. La sirena gritó. En la distancia, mezclándose con los cánticos furiosos de la multitud que se había reunido, había palabras gritadas que cortaban el aire como cuchillos. Las vidas negras importan en la brutalidad policial. Marcus Bill, inconsciente y apenas aferrándose a la vida, yacía en medio de la calle con sus manos todavía encadenado detrás de él. El oficial Walker estaba cerca luciendo culpable y asustado mientras los gritos de la multitud se hacían más fuertes, pero por dentro no estaba seguro de si su miedo era por lo que había hecho o por lo que vendría después. El público se estaba dando cuenta, podían ver lo que pasó mientras la multitud seguía cantando: no hay justicia, no hay paz. Una camioneta negra con ventanas polarizadas se detuvo frente a la escena. Dos oficiales de seguridad salieron corriendo y abrieron las puertas. Era él, el gobernador David Bell, el padre de Marcus. Salió con el rostro sombrío y lleno de ira. Sus ojos fríos y concentrados examinaron la escena. No necesitaba preguntar qué había pasado, podía verlo todo en el aire. Su hijo yacía allí quieto y herido. Los guardaespaldas del gobernador abrieron un camino, pero David Bell no necesitaba que nadie le hiciera lugar. Era un hombre con poder, y ahora mismo ese poder era solo para una cosa: asegurarse de que su hijo estuviera bien. Mientras se acercaba a los oficiales, el mundo pareció detenerse por un momento. La gente a su alrededor se quedó en silencio mientras se arrodillaba junto a Marcus para comprobar el pulso. David, tu hijo está vivo, pero tenemos que llevarlo a un hospital de inmediato, dijo un técnico médico con la voz ligeramente temblorosa. El gobernador asintió, pero no levantó la vista, solo sostuvo la mano de Marcus, incapaz de sacudirse la abrumadora sensación de miedo e incredulidad. Esto no era solo cualquier oficial, no fue solo otra parada de tráfico de rutina que salió mal. Este era su hijo, alguien que se suponía que debía ser protegido, alguien que nunca debería haber sido tratado así. Llévenlo en ambulancia ahora. El gobernador Bell ordenó, su voz firme aunque sus manos temblaban mientras sostenperó esto era algo más. Esto no era solo una palmada en la muñeca, esto no era solo otra queja que sería barrida bajo la alfombra. Este era el gobernador de California, y su hijo había sido herido. Las estacas se habían disparado. Sáquenlo de aquí, el gobernador Bell ordenó apuntando a Walker. Ahora dos oficiales dieron un paso adelante, sus manos en sus pistoleras, listos para arrestar al oficial Walker, si era necesario. Pero antes de que pudieran, Walker habló, su voz temblando: no quise que esto pasara, solo estaba haciendo mi trabajo. No obedeció. Cállate. El gobernador chasqueó su voz, cortando el aire como un látigo. Estrangulaste a mi hijo, no hiciste tu trabajo, abusaste de tu poder. La multitud ahora estaba creciendo más fuerte, sintiendo el cambio de marea. La gente estaba enojada, pero también tenían esperanza, sabían que algo tenía que cambiar, podían sentir ese cambio viniendo en el aire. Ya no se trataba solo de Marcus, se trataba de los problemas sistémicos que habían llevado a momentos como este. El gobernador Bill se puso frente a Walker, bloqueándolo de la vista de la multitud. Lo miró a los ojos, su mirada firme e implacable: serás sostenido, responsable, y pagarás por lo que has hecho. Entonces, como para marcar el punto de inflexión, una voz gritó desde la multitud: necesitamos
Justicia. El gobernador Bill se giró para encarar a la multitud, sus ojos se encontraron con los de ellos, y levantó su mano. El ruido en la multitud se calmó, y por un breve momento todo quedó en silencio. Les prometo esto, el gobernador Bell dijo su voz fuerte y clara, me aseguraré de que este oficial rinda cuentas, me aseguraré de que lo que le pasó a mi hijo nunca vuelva a suceder, lucharé por el cambio en este sistema. Se les escuchará. La multitud estalló en vítores, la gente gritaba, aplaudía e incluso lloraba. Ya no se trataba solo de Marcus, se trataba de cada persona que alguna vez había sentido el aguijón de la injusticia racial, y ahora el gobernador había hecho una promesa que todos esperaban que se cumpliera, pero para Marcus el viaje apenas comenzaba, todavía estaba inconsciente, todavía luchando por su vida. El camino a la justicia era largo, y esto era solo el comienzo. Mientras las ambulancias se alejaban, el gobernador se quedó allí mirando como su hijo era llevado, que este momento cambiaría todo. La lucha acababa de comenzar, pero ahora no se trataba solo de un hombre, se trataba de un sistema que había lastimado a demasiados durante demasiado tiempo, y mientras la multitud continuaba cantando, el gobernador Bell podía sentir el peso de sus palabras en su pecho. Estaban luchando por algo más que su hijo, estaban luchando por un futuro mejor, un futuro donde nadie tuviera que temer el color de su piel. Esto no había terminado. Ni de lejos. La multitud se había reunido rápidamente, sus voces se alzaban en un coro de ira y frustración. Desde la calle parecía un maremoto de gente, todos ellos furiosos, todos exigiendo respuestas. La cara de Marcus Bell todavía estaba hinchada por el asalto, su ropa estaba rota y su piel estaba manchada con su propia sangre. Su padre, el gobernador David Bell, se abrió paso a través del mar de gente, su equipo de seguridad lo flanqueaba por ambos lados. La presión en el aire se sentía como una tormenta esperando romper el corazón de David. Era pesado mientras miraba a su hijo que yacía inconsciente en el suelo, apenas podía reconocerlo. Marcus era su hijo, su carne y sangre. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo la policía hacerle esto a él, a su propio hijo? El gobernador no era ajeno a las duras realidades de su posición. Sabía de los desafíos que enfrentaban los hombres negros en este país, el racismo sistémico que plagaba a la sociedad, pero nunca en sus peores pesadillas había imaginado que su propio hijo sería víctima de tal brutalidad. Su padre Marcus susurró con voz débil y tensa. Sus ojos se abrieron de golpe y vio la imagen borrosa del rostro de su padre flotando sobre él. La confusión, el dolor, todo se volvió borroso. La voz de David se quebró por la emoción mientras agarraba la mano de su hijo. Estoy aquí, Marcus, estoy aquí. Trató de mantener su voz firme, pero vaciló con cada palabra. Quería quebrarse. Quería gritarle a la injusticia para exigir que el mundo viera a su hijo como él lo veía, no como un criminal, no como un sospechoso, sino como un joven con un futuro, una persona con sueños, sueños que habían sido robados. En un instante se volvió hacia los oficiales que habían llegado a la escena. Sus ojos se movían nerviosamente. ¿Qué pasó aquí? La voz de David era tranquila, pero tenía un peso de autoridad que ninguno de ellos se atrevió a desafiarlos. Ya habían visto las imágenes, sabían lo que habían hecho. El oficial Jason Walker, el hombre que había colocado a Marcus en esa llave de estrangulamiento, ahora estaba de pie en la distancia, esposado y rodeado de otros oficiales. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban mientras trataba de mantener la compostura. Sabía que había cruzado la línea, pero no estaba listo para enfrentarlas consecuencias. Aún no estaba listo para admitir que el color de la piel de Marcus había jugado un papel en la violencia que había infligido. No estaba listo para admitir que esto era sobre la raza. Los ojos de David se fijaron en Walker, dio un paso adelante. La multitud se abrió mientras caminaba hacia el oficial. El aire parecía volverse más pesado con cada segundo que pasaba. Walker tragó saliva, su cuerpo se puso rígido bajo la presión de la mirada del gobernador. Sabía que este era el momento en que cualquier cosa cambiaría para él. La voz de David era fría, carente de la calidez que usualmente tenía. Pusiste tus manos sobre mi hijo, casi lo matas. ¿Y por qué? Parada de tráfico. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación, atravesando la tensión. No puedes hacer eso, no puedes tratar a la gente así. No, a mi hijo. Walker no habló, no sabía qué decir. Podía sentir que sus rodillas temblaban debajo de él, su respiración era superficial, su pulso se aceleró por un momento. Se preguntó si de alguna manera podría alejarse de esto, si de alguna manera podría escapar de las consecuencias de sus acciones, pero en el fondo sabía que era demasiado tarde. Todo el mundo había visto lo que había hecho, las cámaras corporales no mentían, las imágenes estaban allí, y eran condenatorias. David se apartó de Walker, su expresión se endureció mientras se concentraba en la escena a su alrededor. La multitud se había vuelto más grande, la posibilidad de que no hubiera justicia ni paz resonaba en sus oídos. La gente estaba enojada, tenían derecho a estar enojados, enojados. Esto no se trataba solo de su hijo, se trataba de todos los hombres y mujeres negros que alguna vez habían sido brutalizados por la policía, que alguna vez habían sido tratados como menos que humanos debido al color de su piel. Los ojos del gobernador escanearon a la multitud, viéndola al hospital. Él sabía ya en el cuerpo sin vida de su hijo, los oficiales alrededor
De la escena no se movieron. Walker se quedó quieto, los ojos hacia abajo, claramente dándose cuenta de la gravedad de lo que acababa de suceder. Había estrangulado a un hombre esposado e incapaz de defenderse, y ahora resultaba que el hombre al que había apuntado era el hijo de uno de los hombres más poderosos de California. El mundo estaba a punto de cambiar para él. La tensión era tan espesa que podías sentirla en tu pecho. El gobernador Bell se levantó lentamente y caminó hacia la teniente Sarah Harris, que había estado parada cerca. Había visto todo, pero no había actuado lo suficientemente rápido. La culpa estaba en sus ojos, y el peso del momento era pesado sobre sus hombros. Harris, dijo el gobernador, su voz todavía firme, pero llena de fuerza. ¿Qué diablos pasó aquí? Tragó saliva con fuerza, sus manos apretadas a los costados. Gobernador Bell, no lo sabía. Lo juro, pensé que era solo otro arresto que salió mal, pero esto va más allá de lo que imaginé. El gobernador negó con la cabeza. Esta es tu responsabilidad. Este hombre estaba esposado. Te quedaste allí mirando mientras lo estrangulaban. ¿Entiendes lo que eso significa no solo para mi hijo, sino para esta ciudad, para cada persona negra en ella? No sabía cómo responder a la culpa. Asintió en su interior, pero antes de que pudiera hablar, el sonido de otra sirena que se acercaba interrumpió su conversación. Un auto se detuvo y de él salió un oficial con un uniforme impecable. Su rostro era ilegible. Gobernador, dijo el oficial inclinando la cabeza ligeramente. Me han ordenado que le dé esto. Le entregó al gobernador un pequeño sobre. David Bell lo abrió y sus ojos escanearon rápidamente el contenido. Su expresión se tensó y sus labios se presionaron en una línea firme. ¿Qué es? Harris preguntó con su voz, su cuerpo tenso. Imágenes de la cámara. El gobernador respondió con su voz fría y se nota todo. Levantó el papel con la mano temblando ligeramente, no por miedo, sino por el peso de la verdad. La multitud a su alrededor había comenzado a murmurar. La gente miraba al gobernador con esperanza en sus ojos, esperando que hiciera una diferencia, y por un momento, el gobernador Bell sintió la carga de sus expectativas. Ya no se trataba solo de su hijo, se trataba de todos los que alguna vez habían sido tratados injustamente. Se trataba de justicia. El sonido de las cámaras llenaba el aire. Los reporteros se apresuraban a echar un vistazo al gobernador, pero él no les prestaba atención. Su atención estaba completamente concentrada en su hijo. Las imágenes de la cámara corporal ya estaban circulando y mostraban cómo el oficial Walker no solo había usado fuerza excesiva, sino que había hecho algo sin razón. Las imágenes mostraban a Marcus esposado, luchando por respirar. El mundo ahora sabía la verdad y no habría escapatoria. El gobernador Bill se volvió hacia los oficiales. Pido una investigación inmediata sobre esto. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera tú. Walker se quedó quieto, sus manos temblaban. Había esperado una reprimenda. Rostros de madres, padres, hijos e hijas, personas que habían estado viviendo con este dolor durante demasiado tiempo. Sintió su dolor, su frustración, comprendió su rabia y supo que algo tenía que cambiar. No podía quedarse de brazos cruzados y permitir que esto volviera a suceder, ni a su hijo ni a nadie más. Dio un paso adelante, su voz fue fuerte e inquebrantable. Esto termina hoy, declaró. Sus palabras atravesaron el ruido de la multitud. No más brutalidad, no más injusticia. Hizo una pausa para permitir que sus palabras se asentaran en el aire antes de continuar. No descansaré hasta que todos los oficiales involucrados rindan cuentas. No descansaré hasta que veamos un cambio real, no solo para mi hijo, sino para cada hombre y mujer negros que alguna vez han sido maltratados por el sistema. La multitud estalló en vítores, pero David no podía permitirse dejarse llevar en el momento en que tenía un trabajo que hacer. El sistema le había fallado a Marcus, le había fallado a muchos otros como él, y ahora era su responsabilidad asegurarse de que el cambio llegara sin importar lo que costara. Detrás de él, la teniente Sarah Harris, que había presenciado toda la terrible experiencia, dio un paso adelante. Su rostro estaba mezcla de culpa e incredulidad. Ella había sabido desde el principio que algo no estaba bien. Ella había sabido que lo que el oficial Walker había hecho estaba mal, pero había permanecido en silencio, había dejado que sucediera, y ahora ya no podía esconderse detrás de su placa. Tenía que ponerse de pie, tenía que hacer lo correcto. La gobernadora Bell Harris gritó, su voz firme pero llena de incertidumbre. David se volvió hacia ella, sus días agudos. Ella dudó por un momento, ordenando sus pensamientos. Hay algo que necesitas ver. Sacó su teléfono, sus dedos temblaban mientras navegaba por los archivos. Se lo entregó a David, quien lo tomó con un asentimiento. El video se reprodujo mostrando una vista clara de todo el incidente, el estrangulamiento, la forma en que Marcus luchó por respirar, la forma en que el oficial Walker no mostró piedad. Las imágenes eran condenatorias, y mientras David las miraba su ira creció.
Esto no fue solo un incidente aislado, esto fue parte de un patrón, un sistema de abuso que había durado demasiado tiempo, y tenía que parar. Me aseguraré de que esto llegue al público, dijo David en voz baja devolviéndole el teléfono a Harris. Necesitamos arreglar esto, pero mientras el video seguía difundiéndose la reacción del público fue rápida y los medios de comunicación implacables recogieron la historia, y pronto estaba en todas partes. Las imágenes se volvieron virales y provocaron protestas en toda la ciudad y más allá. La gente exigía justicia, querían un cambio, estaban cansados de esperar promesas que nunca llegaban. La oficina de David Bell fue bombardeada con llamadas, el teléfono sonaba constantemente con reporteros, activistas y ciudadanos preocupados, todos tratando de comunicarse con él. La presión aumentaba, pero David sabía que no podía dar marcha atrás, no podía ser otro político haciendo promesas vacías, tenía que cumplir. Las siguientes horas fueron un borrón de reuniones, conferencias de prensa y tensas llamadas telefónicas. David no durmió, no comió, estaba consumido por la necesidad de asegurarse de que este momento no se olvidara, de que el sufrimiento de Marcus no fuera en vano. Al caer la noche, Marcus fue trasladado a un hospital donde los médicos trabajan para estabilizarlo. Su respiración había mejorado, pero su cuerpo todavía estaba maltrecho, su espíritu roto. La lucha por la justicia acababa de comenzar, y Marcus no estaba seguro de estar listo para ello. No quería ser un símbolo, no quería ser una estadística, solo quería vivir. Pero mientras yacía en esa cama de hospital, supo que su vida había cambiado para siempre. Las palabras de su padre resonaron en su mente. Esto termina hoy. Marcus no estaba seguro de cómo se desarrollaría todo, pero sabía una cosa con certeza. La lucha por la justicia recién había comenzado y sería una lucha de la que ninguno de ellos podría alejarse. Mientras David se preparaba para dirigirse a los medios una vez más, recibió un mensaje final. Las imágenes de la cámara corporal se han publicado. Esto es más grande de lo que nadie imaginó. El gobernador David Bell estaba junto a la cama de hospital de su hijo. Su corazón pesado con el peso del mundo. La imagen de Marcus magullado y roto por el estrangulamiento que casi le quita la vida lo perseguía. El hombre que le hizo esto a su hijo. El oficial Jason Walker ahora estaba suspendido, pero eso no fue suficiente. Había personas en toda la ciudad y en todo el país que habían visto el video de lo que sucedió y exigieron respuestas. Marcus yacía inconsciente. Los tubos estaban conectados a su cuerpo, su pecho subiendo y bajando en respiraciones lentas y laboriosas. David no pudo evitar sentir la oleada de culpa. Como político, pasó su carrera luchando por el cambio, pero ahora su hijo era la prueba de cuán profundo era el sistema de injusticia. Se inclinó y le susurró al oído de Marcus, aunque sabía que su hijo no podía escucharlo. Esto no ha terminado, Marcus, juro que me aseguraré de que así sea. Habían pasado días desde el incidente, pero las imágenes de Marcus jadeando por aire en la calle, esposado e indefenso, todavía aparecían en las pantallas de televisión y las redes sociales. Las protestas estallaron en las calles con personas de todas las razas pidiendo responsabilidad y reformas. Carteles que decían "Las vidas negras importan" y "Justicia para Marcus Bell" llenaban cada rincón de la ciudad. La indignación era imposible de ignorar, pero para David esto era personal. Su hijo había sido víctima de un sistema injusto, uno que nunca lo había visto realmente como un hombre, solo como una amenaza. El hecho de que Marcus fuera el hijo del hombre más poderoso del estado parecía tener poco efecto en el oficial Walker en ese momento. Era un poco una verdad para tragar. Marcus era solo otro hombre negro a los ojos de la policía. La llamada telefónica había llegado en mitad de la noche. La voz del otro lado, urgente, casi frenética, era uno de los altos mandos de David transmitiendo noticias sobre el SIDA que lo sacudieron hasta la médula. Gobernador, su hijo está en el hospital, fue arrestado. La policía le puso una llave de estrangulamiento. Las palabras se sintieron como un puñetazo en el estómago. La mente de David corría. No se trataba de cualquier hombre herido, era su hijo. David había estado en el cargo el tiempo suficiente para saber cómo se desarrollaban estas cosas. Normalmente la policía trataría de ocultar los detalles, y el público lo olvidaría, pero esta vez lo que estaba en juego era diferente. Esta vez la víctima no era una persona sin rostro en la multitud, era su carne y sangre, y David Bell no iba a dejar que esto pasara bajo la alfombra. David estaba de pie en las escaleras del hospital frente a un mar de reporteros, micrófonos empujados hacia él. Su mandíbula se tensó mientras miraba a la multitud, sabiendo que lo que dijera a continuación importaría no solo para su hijo, sino para los millones de personas que habían sufrido a manos de un sistema roto. No permitiré esto ser barrido. David comenzó con su voz firme pero llena de una ira profunda y latente. Mi hijo fue tratado como menos que humano por las mismas personas que juraron protegerlo. Esto no se trata solo de mi familia, se trata de cada familia negra que alguna vez se ha enfrentado al terror de ser tratado como sospechoso simplemente por el color de su piel. Las cámaras hicieron clic en los flashes, encontrando a ciegas el oficial Walker ha sido suspendido, pero eso no es suficiente. Exijo una investigación completa de lo que sucedió y no
Descansaré hasta que se haga justicia. Mi hijo merece algo mejor. Nuestra gente merece algo mejor. Este sistema necesita cambiar. Las palabras de David resonaron, el poder de su posición, haciendo eco en cada sílaba, pero detrás del discurso público su mente estaba corriendo con estrategias. Él sabía que el llamado a la reforma tendría que venir no solo de él, sino de todos. Él no podía hacer esto solo. Tenía que haber unidad. Mientras los manifestantes marchaban por las calles coreando el nombre de Marcus, los pensamientos de David se dirigieron al video. Las imágenes de la cámara corporal se habían publicado al público mostrando cada detalle del estrangulamiento. No solo era perturbador, era horroroso. El oficial no solo había sido descuidado, había sido malicioso. Estaba claro que Marcus no había representado ninguna amenaza, que había estado indefenso bajo el peso del agarre del oficial y, sin embargo, Walker había persistido ignorando cada señal de angustia. David sabía que este video cambiaría todo. La policía ya no podía fingir que había sido un accidente. Todo el mundo podía ver la verdad, pero ¿qué pasaría después? Había visto suficiente corrupción en el sistema para saber que nadie estaba realmente seguro, especialmente cuando las personas en el poder eran parte del problema. Fue en una de las muchas manifestaciones organizadas por activistas que el verdadero poder de la historia de Marcus se hizo evidente. Personas de todos los ámbitos de la vida estaban lado a lado, sus voces se alzaban en unidad. Había carteles en alto, algunos que decían detener la brutalidad policial, otros exigiendo el fin de la discriminación racial. Estoy aquí por Marcus, uno de los oradores gritó en el micrófono. Estoy aquí por cada hombre negro que ha sido estrangulado, golpeado o asesinado por aquellos que se supone que nos protegen. Esta lucha no ha terminado. Mientras la multitud vitoreaba, David se hizo a un lado tomándolo todo. El sonido de su oportunidad lo llenó de esperanza y un profundo sentido de pavor. Esperanza, porque sabía que el cambio era posible. Pavor, porque sabía que el cambio nunca llegaría fácilmente. El sistema estaba apilado en contra de personas como Marcus, y se necesitarían más que palabras para derribarlo. El teléfono de David sonó de nuevo, sacándolo de sus pensamientos. Era su principal asesor legal. Gobernador, acabamos de recibir la grabación de la cámara de cuerpo completo. La voz del otro lado dijo: tienes que verla. David se sentó más derecho, su pulso se aceleró. ¿Qué pruebas tenemos? Es peor de lo que pensábamos, el asesor respondió. Walker no solo lo estranguló una vez, lo sostuvo durante más de 2 minutos. Incluso cuando Marcus se quedó flácido, no lo soltó inmediatamente. Todo está en cinta. El estómago de David se hundió. Había temido esto, pero escucharlo confirmado lo hizo aún más real. ¿Cómo pudieron hacer esto? Susurró para sí mismo. Su hijo, su carne y sangre, habían sido tratados como un animal por la misma gente en la que confiaba. Sintió una oleada de ira inundar su pecho, pero se la tragó. Necesitaba ser estratégico, necesitaba mantener la calma. Horas después, David se paró ante la prensa una vez más. Esta vez el estado de ánimo era diferente. La gravedad de la situación había cambiado, y todos lo sabían. Las imágenes de la cámara corporal se habían publicado y el mundo estaba mirando. Hoy estoy ante ustedes no como político, sino como padre. David comenzó: lo que le pasó a mi hijo es una tragedia que ninguna familia debería tener que enfrentar, pero esta tragedia no es aislada, es parte de un patrón más grande de discriminación, de violencia contra las personas negras por parte de la policía. No podemos y no permitiremos que esto continúe por más tiempo. Las cámaras mostraron las palabras hundiéndonos profundamente en los corazones de quienes las escucharon. Les prometo que esto no terminará en otra disculpa. Lucharemos por la justicia y lucharemos por el cambio. El mundo estaba mirando y la presión aumentaba. El oficial Walker había sido suspendido, pero no era suficiente. David sabía que habría personas en posiciones de poder que intentarían enterrar la verdad. Tenía que actuar rápido. Detrás de escena, su equipo trabajó incansablemente reuniendo a los mejores abogados, investigadores y activistas que harían. No dejarían escapar a Walker. Con solo una suspensión, presentarían cargos. Exigirían reformas a la fuerza policial para asegurarse de que este tipo de violencia nunca volviera a suceder. Llegó el día en que David se paró frente a las cámaras una última vez. El peso de sus palabras era más pesado que nunca. Esto es solo el comienzo, dijo con voz fuerte e inquebrantable. No descansaremos hasta que veamos la verdad. Justicia. Esto no se trata solo de un oficial, se trata de un sistema que ha fallado a tantos durante tanto tiempo. Se volvió para mirar a Marcus, que finalmente se había despertado en la cama del hospital. Sus ojos todavía estaban llenos de dolor, pero también de determinación. No sufriste en vano, hijo, tu lucha es nuestra lucha. Cambiaremos este mundo para ti y para cada persona que ha sido silenciada. Mientras la multitud estallaba en aplausos, David tomó la mano de Marcus sabiendo que la batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez creyó que tenían una oportunidad. Celebramos historias de todos los orígenes y buscamos compartir contenido positivo y respetuoso. Nos mantenemos firmes contra el racismo, el prejuicio o la discriminación de cualquier tipo. Gracias por apoyar la inclusión.